Buenos días, mi nombre es María Fernanda Benavides, residente de primer año de la especialización de pediatría de la Universidad de Caldas. El tema que vamos a revisar es manejo integral del paciente pediátrico quemado. Los objetivos van a ser conocer las generalidades de las quemaduras y establecer un plan de tratamiento adecuado para un paciente pediátrico con quemadura. Para la búsqueda de la evidencia, primero, la Guía de Práctica Clínica para el Manejo del Paciente Quemado, publicada en el año 2016, tanto en población pediátrica como en adultos. Como texto guía, el Tratado de Pediatría de Nelson y Cuidado Intensivo Pediátrico a la Mano, publicado en el 2011. Para las revisiones secundarias, un artículo publicado en el año 2018 en Pediatrics in Review, otro artículo de este año sobre el manejo de líquidos en el paciente con quemadura severa, una revisión del año 2019 de Pediatría Integral sobre el abordaje inicial en la atención primaria. Otras revisiones secundarias de los años 2006, 2017 y 2016 sobre el manejo del paciente pediátrico quemado. Inicialmente debemos recordar que las quemaduras representan un modelo severo de lesión traumática, con desafíos considerables para la recuperación funcional y psicológica. Las secuelas tardías de las quemaduras causan una morbilidad considerable y afectan de gran forma la calidad de vida de los pacientes. En los últimos 50 años ha habido mejoría considerable en la supervivencia de estos pacientes, primero porque ha habido avances en el manejo, la instauración del cuidado crítico del paciente quemado y un manejo multidisciplinario que va a incluir cirujanos, enfermeras, terapia física, ocupacional, nutricionistas, anestesia, terapia respiratoria, trabajo social y psicología, entre otros. Las quemaduras representan la tercera causa de muerte por lesiones no intencionales en pacientes menores de 14 años y la segunda causa en menores de 4 años. Los sitios más frecuentes de afectación van a ser cabeza, cuello y extremidades, y estos accidentes ocurren más comúnmente en el domicilio. Las quemaduras son lesiones comunes causadas por variedad de mecanismos etiológicos. En los menores de 5 años, el mecanismo más común va a ser la escaldadura, seguido de la quemadura por contacto, la llama como tal, la quemadura eléctrica y la quemadura química. En los otros grupos etarios vamos a ver que también está la escaldadura, pero con menor frecuencia. Debemos tener en cuenta algunas consideraciones especiales en la población pediátrica. Primero, una piel más delgada, que los hace más susceptibles a lesiones extensas y profundas. El pequeño diámetro de la vía aérea los hace más susceptibles a desarrollar edema. Los niños generalmente van a tener mayores necesidades de energía, por lo cual un paciente quemado requiere apoyo nutricional temprano y la relación superficie-masa va a ser mayor, por lo tanto hay mayor predisposición a hipotermia y mayores requerimientos de líquidos. En cuanto a la clasificación de quemadura, se va a dar de acuerdo al área comprometida. Las de primer grado van a comprometer la epidermis, son muy dolorosas, pero la característica es que son secas. Las de segundo grado comprometen epidermis y dermis, son dolorosas y húmedas. Las de tercer grado van a tener compromiso de todo el espesor dermoepidérmico, van a ser secas e insensibles por compromiso nervioso, y las de cuarto grado mucho más profundas con compromiso de músculo y hueso. La A correspondería a una de primer grado, la B de segundo grado húmeda, la C de tercer grado con compromiso ya más profundo y la D con compromiso de músculo y de hueso. Para empezar a hablar de la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que el compromiso de la piel en el paciente quemado va a ocasionar que haya pérdida de líquido, de calor y de su función como barrera. La quemadura va a ocasionar destrucción celular con liberación de toxinas y sustancias proinflamatorias, entre las cuales se encuentra la histamina, la serotonina, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, citocinas y radicales libres, lo que produce una respuesta inflamatoria local con formación de edema, flictenas y exudado seroso. La respuesta local y sistémica que se produce va a depender del tamaño y la profundidad de la quemadura. En cuanto a la respuesta local, lo que ocurre es que hay una coagulación directa de la piel y la grasa subcutánea, lo que va a producir una vasoconstricción microvascular con trombosis del tejido periférico. Esta lesión microvascular con trombosis capilar secundaria y necrosis explica en parte la observación clínica común que las quemaduras parecen profundizarse en los días posteriores. Esta situación se exacerba cuando hay condiciones de hipoperfusión, de infección o de hipotermia. La respuesta sistémica se va a producir cuando la quemadura es mayor al 10% de la superficie corporal total en el paciente pediátrico. Lo que ocurre es que después de la quemadura se liberan mediadores inflamatorios liberados por las células endoteliales dañadas,
con un posterior proceso de vasodilatación, extravasación, salida de líquido del espacio intravascular hacia el intersticio con la producción de edema. Esta fuga capilar lo que va a producir es que haya una disminución considerable del líquido intravascular con posterior hipovolemia, hipoperfusión y aparición de shock. Los primeros 1 o 2 días después de la quemadura, el paciente atraviesa por un estado hipodinámico con disminución del gasto cardíaco y la tasa metabólica. Posteriormente, la fisiología hipermetabólica con gasto energético creciente va a aparecer dependiendo del tamaño de la quemadura. Se considera que 20 a 30% de los pacientes con quemaduras graves tendrán compromiso de la vía aérea y esta lesión va a estar dada por 3 componentes principales. Primero, por envenenamiento sistémico por inhalación de los gases productos de la combustión como el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno, por obstrucción de la vía aérea superior por efectos del calor o el edema, o por lesión de la vía aérea inferior por inhalación de productos químicos nocivos y partículas presentes en el humo. El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se produce por combustión incompleta de combustibles de hidrocarburo, como gas, gasolina, querosene, carbón, petróleo, tabaco o madera. Las chimeneas, calderas, calentadores de agua o calefactores y aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas u hornillas de la cocina, también pueden producirlo si no están funcionando bien. Los vehículos con el motor encendido también lo despiden. El monóxido de carbono se difunde rápida y competitivamente con la hemoglobina, desplazando al oxígeno, lo que resulta en hipoxemia. La afinidad del monóxido de carbono va a ser 200 veces mayor por la hemoglobina que el oxígeno. Además, el monóxido de carbono se une a los citocromos, lo que interfiere en la utilización del oxígeno intracelular. Se sospecha que el paciente presente intoxicación por monóxido de carbono si hay compromiso neurológico, pero se confirma por medio de la medición de carboxihemoglobina sérica. Cabe resaltar que no se va a detectar ni por la pulsioximetría ni por la medición de presión parcial de oxígeno. El tratamiento para la sospecha o confirmación de envenenamiento por monóxido de carbono es administrar oxígeno suplementario de alto flujo durante al menos 6 horas. La unión de la carboxihemoglobina es estable con una vida media de 4 horas. Por lo tanto, el aumento de la presión de oxígeno arterial acelera el desplazamiento del monóxido de carbono de la hemoglobina y se va a cortar su vida media de 40 a 60 minutos. La necesidad de intubación se va a definir de acuerdo al nivel de conciencia del paciente. Para el caso del cianuro de hidrógeno, este se va a liberar por combustión de compuestos que contienen nitrógeno, como plásticos, telas y papel. El cianuro interfiere con la oxigenación intracelular por inhibición de los citocromos. La vida media es de aproximadamente 1 hora. El tratamiento empírico va a ser la administración de oxígeno a alto flujo, pero este sí tiene un antídoto específico que es la hidroxicobalamina, que se une al cianuro haciendo que no sea tóxico. El paciente quemado también va a tener compromiso renal, que se va a dar por perfusión inadecuada, con posterior vasoconstricción renal, disminución de la perfusión, disminución de la filtración glomerular, que si no se corrige va a llegar rápidamente a una insuficiencia renal con trastorno ácido-base y de electrolitos. En el caso de las quemaduras eléctricas se produce rhabdomiólisis con aumento de la mioglobina, que esta a su vez va a ir a ocluir los túbulos renales con deterioro de la función renal. Otros órganos afectados van a ser el tracto gastrointestinal con la producción de hilio, lo que favorece la translocación bacteriana, el sistema endocrino con aumento del cortisol, glucagón y catecolaminas. La respuesta metabólica a las lesiones por quemadura se van a caracterizar por hipermetabolismo, aumento del catabolismo proteico, disminución de las reservas de energía y pérdida de peso. Todo esto va a ser proporcional al grado y tamaño de la quemadura. La desnutrición aumenta las complicaciones y la mortalidad, disminuye la cicatrización, produce pérdida de fuerza y de resistencia muscular. El aumento del catabolismo de las proteínas conduce a pérdida de más de 1 kilo de músculo esquelético y proteínas viscerales al día. La pérdida de músculo esquelético compromete el movimiento diafragmático, produce debilitamiento y pérdida de fuerza con alteraciones inmunes y compromiso, como ya habíamos dicho previamente, de la cicatrización. En cuanto a los primeros auxilios que se le deben brindar a un paciente quemado, lo primero es asegurar la zona para evitar que haya más lesionados, interrumpir el agente causal, por ejemplo las fuentes de agua caliente o las llamas, detener el proceso de quemadura y esto incluye quitar la ropa. La guía recomienda que se debe retirar si no está muy adherida para evitar mayores lesiones. Hay que envolver al paciente en una sábana o en ropa limpia y consultar inmediatamente a urgencias. Se propone un manejo integral que incluya 4 fases. La primera, de evaluación y reanimación con identificación de todas las lesiones, manejo de líquidos y liberación de compresiones.
la segunda de escisión inicial y cierre con manejo de las heridas y cierre biológico, la tercera con el cierre definitivo de las heridas que incluye el reemplazo con injertos y la cuarta de rehabilitación y reconstrucción con terapia, manejo de las cicatrices y apoyo emocional. Entonces lo primero que vamos a hacer cuando llegue un niño quemado al servicio de urgencias va a ser la parte de la evaluación. En la evaluación de las quemaduras se debe estimar el área de superficie corporal comprometida. En la evaluación primaria se requiere estimación del tamaño y profundidad de la quemadura para establecer el manejo circulatorio. En los pacientes pediátricos se va a utilizar el método de Lund y Brauner. Otro método es que aproximadamente la mano del niño va a corresponder al 1% de superficie corporal. El método de Lund y Brauner lo que propone es dividir los pacientes según su grupo etario y las diferentes áreas corporales para ver más o menos a cuánto corresponden de la superficie corporal total. Entonces las mayores diferencias las podemos ver que están en la cabeza y en los miembros inferiores. Si vamos a utilizar el método de la mano del niño, tenemos que tener en cuenta que debe incluir los dedos, no solamente la palma como erróneamente se cree. Este método puede ser útil en quemaduras pequeñas para lograr estimar aproximadamente cuál es la superficie corporal comprometida. Ahora vamos a pasar a la parte del manejo inicial y la estabilización. Los pacientes con quemadura deben ser evaluados utilizando un enfoque sistemático que primero busca identificar las mayores amenazas para la vida. Por lo tanto, se propone un enfoque PALS, con evaluación primaria, secundaria y reevaluación constante y monitoreo del paciente. Entonces tenemos en cuenta vía aérea, respiración, circulación, estado neurológico y exposición. Se debe sospechar lesión de la vía aérea cuando hay inhalación sintomática, el paciente tiene tos o alguna alteración al examen físico, tiene lesiones en cara, boca u orofaringe o las lesiones se produjeron en espacios cerrados. Se debe hacer una evaluación adicional si hay quemadura del vello facial, esputo carbonoso, hollín dentro o alrededor de la boca, ronquera, estridor o dificultad respiratoria. Para el manejo circulatorio se requiere una reanimación adecuada que debe iniciarse de inmediato y adaptarse a las necesidades del paciente para evitar reanimación excesiva o deficiente. Los niños con quemaduras mayores al 10% de superficie corporal deben recibir tratamiento de reanimación con base en peso y porcentaje de quemaduras. Quemaduras de menos del 10% no desarrollan fuga capilar como lo vimos previamente, por lo tanto pueden manejarse con líquidos de mantenimiento por vía oral o venosa manteniendo gasto urinario. Debemos tener un acceso venoso que puede ser muy difícil en un paciente con una quemadura muy extensa, por lo tanto el acceso intraóseo es una opción. La administración de bolos es innecesaria, a menos que haya hipotensión o signos de hipovolemia, puesto que puede exacerbar el edema si no se necesita. El manejo de los líquidos debe ser individualizado. Las fórmulas son una guía, pero va a depender de las condiciones de cada paciente. Una reanimación excesiva puede provocar síndrome compartimental o dificultad respiratoria, y una reanimación deficiente va a ocasionar la perpetuación del shock. Recordemos que el objetivo de la reanimación es proporcionar una perfusión adecuada, evitando la sobrereanimación o la reanimación deficiente. Recordemos que las fórmulas son una guía. El paciente debe recibir el manejo de acuerdo a sus necesidades fisiológicas. Los niños requieren mayor cantidad de volumen, por lo que vimos previamente, tienen mayor relación superficie corporal con peso. La fórmula a utilizar va a ser la fórmula de Parkland, que incluye 2 a 4 cc por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal total comprometido, que lo vamos a calcular de acuerdo al método de Lund y Brauner que vimos previamente. Esta cantidad de líquido que calculamos mediante la fórmula de Parkland va a ser para 24 horas, se administra 50% en las primeras 8 horas después de la quemadura, no después de la tensión, y el 50% restante se va a administrar en las siguientes 16 horas. Las guías recomiendan la utilización del lactato Ringer para el manejo inicial de estos pacientes. Recordemos que los líquidos que calculamos mediante la fórmula de Parkland van a ser para el manejo de la quemadura. No podemos olvidar los líquidos de mantenimiento, que en los pacientes pediátricos se recomienda que deben tener una infusión de glucosa, puesto que las reservas de glucógeno hepático se agotan después de 12 a 14 horas de ayuno. La meta va a ser mantener el gasto urinario en 1 cc por kilo por hora. Durante las primeras 3 horas de la reanimación, los valores pueden acercarse a la anuria, independientemente del manejo adecuado de líquidos. El uso de sondas vesicales no es práctico y puede acarrear infección, por lo tanto, solo están indicadas en los pacientes que los necesitan.
En cuanto a las situaciones especiales, pueden requerir mayor cantidad de líquidos. Esto incluye lesiones por inhalación, quemaduras eléctricas y reanimación tardía. Como lo revisamos previamente, el líquido a utilizar según la guía va a ser el lactato Ringer, pero mucho se ha hablado y existen muchos estudios sobre el uso de coloides en el paciente quemado. Existe un artículo publicado este año que nos habla sobre resucitación y manejo temprano de pacientes pediátricos con quemaduras severas. Se menciona el concepto de fluid creep o fuga de líquido, descrita por el Dr. Basil Pruitt en el año 2000. Este es un fenómeno en el cual el paciente recibe más líquido de los previstos, por lo tanto se lleva a sobrecarga y complicaciones como edema cerebral, pulmonar, de la vía aérea, derrame pleural, pericárdico, anasarca, síndrome compartimental, neumonía, distrés respiratorio agudo, falla multiorgánica o muerte. En este artículo se realiza una revisión de un estudio del 2016 donde administran de forma temprana, o sea, en las primeras 8 o 12 horas, y de forma tardía, después de 24 horas, albúmina a niños con quemaduras entre el 15 y el 45%. Se encontró que disminuyó la administración de cristaloides, la estancia hospitalaria, por la disminución del fluid creep. Mecánicamente lo que ocurre es que cuando se administra albúmina va a haber aumento de la presión oncótica y disminución de la fuga capilar, por lo tanto se restaura más rápidamente el volumen intravascular, con disminución de todos los efectos adversos que revisamos previamente en la fisiopatología. Existen muchos métodos y fórmulas para el cálculo de líquidos en el paciente quemado. Entonces podemos ver varios ejemplos de algunos métodos que incluyen el uso de coloides y otros que no. En el caso de Parkland no tiene en cuenta el uso de coloides. No hay un consenso sobre el uso de coloides en el paciente quemado. La guía del año 2016 revisada considera solo su uso en quemaduras de gran tamaño, es decir, mayores al 70%. Existen otros esquemas que van a administrar la albúmina según el porcentaje de quemadura. Entonces, este es uno de los esquemas que, dependiendo del porcentaje de quemadura del paciente, van a administrar la infusión de albúmina. El manejo nutricional es un pilar muy importante en el tratamiento del niño quemado. Debe partir de una evaluación inicial que debe tener en cuenta las deficiencias previas nutricionales. Se prefiere la vía enteral sobre la vía parenteral siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. Los beneficios se centran en la nutrición de la mucosa intestinal, incluidas las células epiteliales intestinales, el sistema inmunitario intestinal que disminuye la translocación bacteriana y mejora la función inmune asociada al intestino. Se debe iniciar la vía oral tan pronto sea posible para lograr estos beneficios. Si las quemaduras son mayores al 20%, se recomiendan dietas ricas en proteínas, es decir, que tengan un aporte de al menos 3 gramos por kilo por día de proteínas. Los requerimientos nutricionales deben estimarse de acuerdo al peso, porcentaje de quemadura y edad. El objetivo va a ser minimizar la cantidad de peso perdido, pero la sobrealimentación puede provocar desequilibrio de líquidos y electrolitos, hiperglicemia, alteraciones hepáticas que sean más deleterios en esos pacientes. Para el manejo de las lesiones, lo que se encuentra es que retirarlas puede mejorar el dolor pero aumentar la probabilidad de infección. Una ventaja de quitarlas es que se valora la piel por debajo. Hay que tener en cuenta varios factores: infección, curación, resultado funcional y estético, comodidad, facilidad del cuidado y rentabilidad. También pueden servir como vendaje biológico para el manejo de estas lesiones. En la revisión de la bibliografía, entonces lo que se recomienda es que si están rotas, se debe eliminar el tejido necrótico. Si están íntegras pero el contenido es turbio, se pueden romper con facilidad, son extensas o finas, se deben remover. Si están íntegras, el líquido es limpio, son pequeñas y la piel es gruesa, se deben dejar intactas para mejorar la cicatrización. En cuanto al enfriamiento de las lesiones, se ha encontrado que limitan la extensión y profundidad, disminuye el edema y el dolor. Se puede utilizar suero o agua a temperatura ambiente. Al finalizar, se van a utilizar gasas o paños estériles secos para proteger de la hipotermia. Este manejo se puede hacer en lesiones pequeñas. No se recomienda en las lesiones de gran tamaño por el riesgo de hipotermia y de mayor complicación. Por ningún motivo se debe utilizar agua fría o helada porque va a producir vasoconstricción, acelerando la progresión de la quemadura local y aumento del dolor. La limpieza y el lavado es un componente muy importante. En las heridas limpias se realiza limpieza suave para evitar lesionar las capas inferiores de la epidermis, responsables de la regeneración y la curación. Si la herida está contaminada, el lavado debe ser agresivo y exhaustivo para eliminar la biopelícula. Los antisépticos interfieren en el proceso de cicatrización. Solo se utilizan si hay riesgo de contaminación y deben ser enjuagados.
Otros componentes del manejo integral está la vacunación contra el tétanos, que se debe aplicar a todos los pacientes quemados que tengan un estado de inmunización incompleto o que sea desconocido. Se debe administrar el toxoide tetánico y la inmunoglobulina antitetánica. Para el manejo del dolor, si es una quemadura menor, se recomienda paracetamol, ibuprofeno o dipirona. Si es una quemadura mayor, el uso de opioides como la morfina. El uso de antibiótico profiláctico no se recomienda para las quemaduras agudas, puesto que no se ha encontrado que reduzca el riesgo de infección, pero sí aumenta la resistencia, la enfermedad diarreica, las reacciones alérgicas y la toxicidad hepática. Si se sospecha o se confirma que tiene una infección porque tiene algún signo de compromiso sistémico o algún signo infeccioso, el tratamiento antibiótico debe iniciarse inmediatamente, encaminado a cubrir los gérmenes más comunes. El uso de protección gástrica también se recomienda en el paciente quemado para evitar el riesgo de úlceras y hemorragia digestiva. Se recomienda el uso de escarotomía y fasciotomía cuando hay compromiso circunferencial, de tejidos subyacentes, de la circulación distal o compromiso de la respiración. Generalmente no son procedimientos que se hacen de forma primaria. Como ya mencionamos, existen algunas situaciones especiales en las cuales se debe hacer un manejo individualizado, dependiendo de cada uno de los agentes. Una de estas situaciones va a ser la quemadura eléctrica, en la cual hay destrucción de los tejidos resultante del calor producido por el paso de la corriente eléctrica por diferentes resistencias. La destrucción profunda siempre va a ser mayor a la superficial. En estos pacientes, aparte del manejo que ya vimos previamente, se requiere realización de electrocardiograma y recordar la producción de mioglobina con mayor compromiso renal. Para el caso de las quemaduras químicas, ya sea por ácido o álcali, recordar que ellas no muestran gran compromiso inicial, pero generalmente son profundas, por lo tanto requieren seguimiento. Si hay compromiso de la boca, requiere realización de endoscopia de vías digestivas altas. Criterios de remisión entonces van a ser quemaduras de segundo grado, que comprometan más del 10% de la superficie corporal total, que haya compromiso de cara, manos, pies, genitales, periné o articulaciones, y una quemadura de tercer grado de cualquier tamaño. Se puede realizar un manejo ambulatorio si no hay historia de trauma o maltrato, no hay compromiso de la vía aérea, no requiere reanimación hídrica, tolera la vía oral, los padres son confiables, no hay heridas circunferenciales con riesgo de síndrome compartimental, hay posibilidad de seguimiento, dando los signos de alarma claros para reconsultar urgencias si es necesario. Este algoritmo propone el manejo del paciente pediátrico desde la atención primaria. Partimos de la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica. Si está alterado, inmediatamente manejar como un paciente con una enfermedad severa. Si está normal, entonces procedemos a la valoración de las lesiones. Si es leve, o sea, son de primer grado, de segundo grado superficial menor al 10%, se puede hacer un manejo ambulatorio. Se considera un compromiso moderado cuando hay quemaduras de segundo grado del 10 al 20%, de tercer grado menor al 10%, pacientes menores a un mes y quemaduras eléctricas leves se deben hospitalizar y pues son los pacientes que se deben remitir si están en un primer nivel. Se considera grave o crítica cuando la quemadura de segundo grado es mayor al 20%, de tercer grado mayor al 10%, hay compromiso de cara, manos, pies, genitales, eléctricas, politrauma o por inhalación, el paciente va a requerir manejo en unidad de cuidado intensivo. Estas son algunas recomendaciones que les podemos dar a los padres para evitar que estos accidentes ocurran y para evitar que se produzcan las quemaduras. Por ningún motivo el niño debe quedarse solo en la casa o en la cocina. Idealmente la casa debe tener un detector de humo, un extintor y lo más importante es la educación. Finalmente, entonces podemos concluir que las quemaduras tienen compromiso tanto local como sistémico. Se debe realizar un enfoque sistemático para el manejo del paciente quemado. El manejo de los líquidos debe ser individualizado, recordemos que las fórmulas solo son una guía, y el manejo oportuno y multidisciplinario va a evitar complicaciones y secuelas a largo plazo. Los invitamos a seguir visitando nuestro canal de YouTube.